cuartiles. Son los tres números Q1, Q2, Q3 que dividen en 4 partes iguales a una colección ordenada de datos. Representamos a dicha colección de datos mediante A1, A2, A3 hasta AN. Por lo tanto, aquí tenemos n elementos. Ahora vamos a escribir en amarillo las posiciones, comenzando con el elemento menor con posición 0. De esta forma, el elemento A1 está en la posición 0, el elemento A2 en la posición 1, el elemento A3 en la posición 2 y el elemento AN en la posición n-1. Para encontrar qué elemento corresponde a cada cuartil, utilizamos la siguiente regla de 3. En el extremo superior izquierdo escribimos el total de elementos, que en este caso es n. En el extremo superior derecho escribimos 4, porque estamos trabajando con cuartiles. En el extremo inferior derecho escribimos el número de cuartil deseado y en el extremo inferior izquierdo escribimos x, que corresponde a la posición donde se encuentra el elemento. Notemos que los valores que van a cambiar son el número total de elementos y el número de cuartil deseado. Es decir, el 4 y la x siempre van a permanecer en ese valor. Ahora, una vez de que encontremos x, si el valor de x posee un elemento decimal, entonces consideramos la parte entera y el elemento que se encuentra en dicha posición es el número que va en el cuartil deseado. Por otra parte, si x es un número entero, entonces tenemos que considerar al elemento que se encuentra en dicha posición dada por x, agregable, es decir, sumable el elemento que se encuentra en la posición anterior y dividirlo entre 2. Ese sería el cuartil deseado. Veamos un ejemplo. Hallar los cuartiles Q1, Q2 y Q3 para la colección de datos 5, 3, 4, 8, 2, 3, 6. Recordemos que primero debemos de ordenar de menor a mayor la colección de datos. Esto es, ahora escribimos en amarillo la posición, recordando que el menor elemento le corresponde la posición 0. Para calcular el cuartil 1, escribimos la regla de 3 de acuerdo a la pantalla anterior. Recordando que el 7 corresponde al número total de elementos, mientras que el 1 corresponde al cuartil deseado, que en este caso es el primer cuartil. Calculamos el valor de x, en el cual observamos que tenemos una parte decimal, por lo tanto consideramos únicamente la parte entera, que en este caso es 1. Por lo tanto, buscamos la posición 1 y el cuartil 1 es el elemento que se encuentra en la posición 1. Esto es, Q1 es igual a 3. Ahora calculamos el segundo cuartil. Para esto escribimos nuevamente los datos en forma rectangular para aplicar una regla de 3. En este caso, en el lado inferior derecho escribimos 2 porque corresponde al segundo cuartil. Calculamos el valor de x, el cual es 3.5, y nuevamente observamos que tenemos una parte decimal, por lo tanto consideramos la parte entera, que en este caso es 3. Por lo tanto, el segundo cuartil corresponde al elemento que se encuentra en la posición 3. Esto es, Q2 es igual a 4. Ahora calculamos el tercer cuartil. X igual a 5.2 y nuevamente notamos que tenemos una parte decimal, por lo tanto consideramos la parte entera, que en este caso es 5. Por lo tanto, el tercer cuartil corresponde al elemento que se encuentra en la posición 5.
Por lo tanto, el cuartil Q3 es igual a 6. Ahora veamos un ejemplo donde las posiciones o valores en X son números enteros. Hallar los cuartiles Q1, Q2 y Q3 para la colección de datos dada por 1, 5, 4, 2, 3, 2, 6, 7. Recordemos que primero debemos de ordenar la colección de datos. Ahora para el menor elemento le asignamos la posición 0 en amarillo. Escribimos en forma rectangular los elementos necesarios para aplicar la regla de 3. Recordando que en el extremo superior izquierdo colocamos en esta ocasión 8 porque se tratan de 8 elementos y en el extremo inferior derecho colocamos 1 ya que queremos hallar el primer cuartil. Así el valor de X es igual a 2. Ahora, como notamos que no tenemos parte decimal, sino únicamente una parte entera, entonces nos fijamos en el elemento que se encuentra en la posición número 2. Y tenemos que considerar al elemento que se encuentra en la posición anterior. Luego, el cuartil 1 es el promedio de estos dos números seleccionados en verde. Esto es, Q1 es igual a 2. Ahora vamos a calcular el segundo cuartil, obteniendo que X es igual a 4. Por lo tanto, vamos ahora a seleccionar en naranja al elemento que se encuentra en la posición número 4. Recordamos que como X nos dio un número entero, entonces también tenemos que considerar al elemento que se encuentra en la posición anterior, es decir, en la posición 3. Ahora el cuartil número 2 consiste en el promedio de los dos elementos seleccionados en naranja. Esto es, cuartil 2 es igual a 3 más 4 entre 2, lo cual nos da 3.5 y este es el valor del cuartil número 2. Ahora calculamos el valor para el tercer cuartil. En este caso X es igual a 6 y nuevamente notamos que como tenemos un número entero, entonces el elemento a considerar se encuentra en la posición 6 y lo vamos a seleccionar en color morado. Recordamos que como fue un número entero, entonces tenemos que considerar el elemento que se encuentra en la posición anterior, es decir, en la posición 5. Por lo tanto, el tercer cuartil es el promedio de los elementos 5 y 6, lo cual nos da 5.5.